Salve María a todos. Estamos aquí nuevamente reunidos, alegría de poder reunirnos. Otra charla más con ustedes en este martes. Hoy, bueno, el equipo, el hermano Juan Andrés, el hermano Juan Pablo, el hermano Guillermo, el hermano Sebastián, que no pudo estar el día de hoy, pero les manda a todos muchos saludos. Y así que el tema de hoy va a ser un tema muy interesante, va a ser respondiendo a una pregunta. La pregunta que ya todos conocen a través de las redes sociales que la hemos publicado es si el sufrimiento es o no es un castigo de Dios. Entonces vamos a hablar propiamente de lo que es el sufrimiento. Es un tema tan humano, tan que nos toca a cada uno de nosotros, que yo creo que es necesario que sepamos lo que es el sufrimiento, para saber sacar provecho y para, sobre todo, a veces uno se pregunta, Dios mío, ¿y qué contestarle o qué decirle a una madre, por ejemplo, que tiene a un hijo con un cáncer terminal? Es un sufrimiento enorme. O nosotros mismos hemos pasado por algunos momentos que decimos, Dios mío, pero ¿será que estaré pagando algún pecado mío de un antepasado? ¿Será que me ha caído alguna maldición? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Entonces todo eso lo vamos a explicar de una forma, espero que clara, para que ustedes puedan ir entendiendo sobre el tema, porque es un punto necesario para alcanzar la felicidad y necesario sobre todo para alcanzar el cielo. Entonces, para ser feliz en esta tierra y feliz sobre todo en el cielo, es necesario saber lo que es el sufrimiento, si es o no es castigo de Dios, cómo saber cuándo es un castigo, cómo no saber cuándo no es un castigo. Entonces, todo eso lo vamos a ir pues hablándolo con ustedes. Durante la charla ustedes pueden ir escribiendo las preguntas. Aquí el hermano Juan Pablo nos va a ir leyendo las preguntas a medida que vayamos más o menos cerrando ciclos, para que poder ir transmitiendo pues aquellas dudas que ustedes tengan. Entonces entonces vamos a hablar sobre lo que es el sufrimiento, porque uno dice, bueno, ya encontrarle sentido a la vida a veces es difícil, porque a veces uno pasa por unas situaciones súper complicadas y uno dice, Dios mío, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero a veces todavía más difícil que esa pregunta es ¿por qué es tan difícil vivirla? Entonces, ¿por qué es tan difícil vivir? ¿Por qué tan complicado? ¿Por qué tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Qué explicación puede haber? ¿Qué hay tras todo esto? Entonces, ¿dónde queda Dios cuando uno sufre? ¿Dónde está Dios con relación a uno? Todo eso lo vamos a ir viendo con ustedes y saber que el sufrimiento hoy en día nos puede encontrar a la vuelta de la esquina. Cuando menos Dios no lo quiera, pero si es para la gloria de Él, y lógicamente para nuestra salvación de nuestras almas, cuando menos nos esperamos, una enfermedad, un accidente, una llamada, una mala noticia, y cambia nuestra vida. En cuestión de segundos podemos cambiar, nuestra vida puede cambiar, pero totalmente. Y más en estos tiempos, más en estos tiempos también de pandemia, cuánta gente no ha fallecido, no ha muerto, y uno dice, Dios mío, es que a la vuelta de la esquina uno puede cambiar en cuestión de segundos totalmente la vida de uno. Entonces, te invito a que juntos vayamos tratando de este tema, nos acompañes y vamos a ir viendo todo eso. Es un tema, como le digo, necesario. La finalidad es ¿para qué? Para que sepa ser feliz en esta tierra y sobre todo para que pueda ganar la felicidad eterna que va a ser el cielo. Entonces, si les parece bien, pues comenzamos rezando, como siempre, pues invocando la asistencia del Espíritu Santo, de Nuestra Señora, para que ilumine nuestro entendimiento, robustezca nuestras voluntades, inflame nuestro corazón, nuestro amor, para que encontremos pues realmente luces en nuestras vidas y que nos ayude pues el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces vamos a empezar invocando pues la presencia del Espíritu Santo y de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en el tema, me gustaría simplemente distinguir dos tipos de sufrimientos. Hoy nos vamos a referir a uno en específico. ¿Cómo así que dos tipos de sufrimientos? Sí, porque hay sufrimientos que son, digamos, fruto, digamos, a nuestro interior. Y hay otros que son aquellos que, por decir a Dios nos va mandando, que son cruces. Entonces hay que saber distinguir. Un primer sufrimiento van a ser nuestras susceptibilidades, nuestro orgullo, nuestro amor propio. Todo eso, de eso no vamos a tratar, porque son sufrimientos que dependen de ti. No dependen ni de Dios ni de otras personas, sino de ti, de tu acto de voluntad. Y este tipo de sufrimiento no es el tiempo que lo va a curar. Eres tú con tu voluntad.
Como por ejemplo, ¿qué podría ser? Como por ejemplo aquella persona que no es capaz de perdonar. Aquella persona que no es capaz de perdonar sigue sufriendo, tiene ese sufrimiento consigo, tiene un rencor o digamos un sufrimiento, un daño porque su esposo, su esposa, sus hijos le han afectado y no soy capaz todavía de perdonar, esa persona sigue sufriendo. Entonces no nos vamos a referir a ese tipo de sufrimiento, porque ese tipo de sufrimiento depende simplemente de tu acto de voluntad, es un sí voy a perdonar. Entonces por eso hay que distinguir aquellos sufrimientos de los cuales aquellos nosotros nos podemos liberar, porque dependen de nosotros exclusivamente, y otros que son las cruces que Dios nos va mandando. Será una enfermedad, será algo que ha pasado, será algo que sale fuera de nuestras manos. Todo aquello es lo que vamos a hablar hoy, no a ese sufrimiento que depende de ti, que es un aporte importante de tenerlo en claro. Y también otro tipo de sufrimiento. ¿Cuánta gente sufre porque no es capaz de cambiar el pasado? Viven en un pasado. Si no lo podemos cambiar, amigo mío, pues es cuestión de olvidarlo. Es cuestión de superarlo, afrontarlo y decir, Dios mío, ya está eso tiempo pasado. Entonces, ese tipo de sufrimiento nosotros justamente lo debemos de saber distinguir de aquellos que son propiamente cruces. No son esos sufrimientos entonces a los que nos vamos a referir, aquellos que dependen exclusivamente de ti. Entonces, tener eso, vivir anclado en el pasado, vivir que, bueno, lógicamente todos hemos tenido algún familiar, alguna madre, un padre, un hijo, algo que ha muerto. Entonces vivimos en aquel sufrimiento, aquel dolor. Entonces es con ganas decir, Dios mío, se ha hecho tu voluntad. Entonces es saber, ya, pasó aquello. O aquel del ejemplo del perdón que dije, aquella madre de familia que tiene algún disgusto, alguna cosa con su esposo, con sus hijos, o los hijos con sus padres. Perdonen. Entonces, si no, vamos a seguir atormentándonos. Entonces, no es ese sufrimiento al que vamos a hablar. Entonces, vamos a compartir pantalla, a comenzar, y vamos a poner, el sufrimiento es un castigo divino. Dice, el hombre gravemente herido en su naturaleza por el pecado original, le gusta vivir en las locuras de su imaginación, que lo elude casi toda la vida. Su corazón busca de simpatía en las criaturas, para con ellas gozar. Y cuando llega el sufrimiento, se confunde, se horroriza y se desespera. Aquí, ¿por qué hemos citado eso? Porque primero debemos de reconocer cuál es el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento lo vamos a encontrar en el libro del Génesis y es un fruto del pecado original. Las Sagradas Escrituras, ahí están descritos nuestro inicio y nuestro fin. Por eso las Sagradas Escrituras, vamos a ver, en la Biblia, las Sagradas Escrituras no nos van a explicar cómo es el cielo. No explican cómo es el cielo, que si el cielo tiene esto o no tiene aquello, no. Las Sagradas Escrituras no tienen como finalidad explicarnos cómo es el cielo. Las Sagradas Escrituras tienen por finalidad explicarnos cómo se va al cielo, que es diferente. Entonces, en la Biblia nosotros no vamos a leer que el cielo es así, el cielo es asá, no. Nos va a decir cómo hay que ir al cielo. Y para ir al cielo, primero tengo que entender lo que es el sufrimiento. ¿Y el sufrimiento de dónde nace? A partir del pecado original. Es fruto entonces del pecado de nuestros primeros padres. A ese justamente, a ese se debe su origen. Aquí también vemos en esta frase, la búsqueda del placer es el mayor sufrimiento. Y es que el hombre, desgraciadamente, a partir del pecado original, ¿se recuerdan aquella frase del Génesis? Cuando el demonio tienta a Eva y le dice, si coméis del fruto prohibido, seréis como dioses. Y es justamente la frase que el demonio, cada día, en cada momento, no solo a Adán y Eva, sino también a ti, padre de familia, madre de familia, hijo, a mí, a todo el mundo nos sigue repitiendo la misma frase, seréis como dioses. Porque con ese seréis como dioses pretendemos, quiera que no, dejar de sufrir. Y nosotros vamos a ver que el sufrimiento, vamos a ver que realmente si es un castigo o no un castigo. Eso lo voy a responder un poco más adelante. Primero quiero dejar bien fundamentado esta primera parte, que es el origen del sufrimiento. ¿Por qué del sufrimiento? Entonces el origen del sufrimiento es consecuencia del pecado original. Entonces nosotros no hay nadie en esta tierra que haya vivido sin haber sufrido. Todos estamos o estamos o estaremos sufriendo. El hombre no se puede escapar de eso. Entonces no hay que infeliz mi vida. Entonces no hay que tantos ayes y tantas amarguras. Es saber enfrentar, es saber que el sufrimiento hace parte de la vida. Justamente hace poco también nos comentaban una frase muy bonita, que por ejemplo el luto, el duelo, es el fruto del amor. Entonces, justamente porque he sido capaz de amar a alguien, por eso es que me duele la pérdida de alguien. Y es el precio a pagar por ese amor. Pero ese amor valió la pena haberlo vivido.
Entonces es saber encontrar pues todas estas riquezas de fe, todas estas riquezas de nuestra religión. Continuamos compartiendo pantalla y aquí ponemos una frase de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Dice el santo cura de Ars: la cruz es quien ha dado la paz al mundo, es ella quien ha de traerla a nuestros corazones. Todas nuestras miserias vienen de que no la amamos. El temor de las cruces es quien las aumenta. Una cruz llevada sencillamente no es ya un sufrimiento. Nada nos hace tan parecidos a nuestro Señor como llevar su cruz. Miren qué bonita esa frase, vale la pena si pueden sacarle foto a la pantalla para que luego la mediten porque tiene tanta riqueza. O sea, es la cruz quien ha traído la paz. Recuérdense que la paz, ¿quién la trajo? Nuestro Señor, el príncipe de la paz. ¿Y cómo muere el príncipe de la paz? En una cruz. Por lo tanto, es Cristo que nos ha traído la paz por medio del sufrimiento. ¿Y quién te va a dar la paz? Tu cruz, cuando también, a modo de nuestro Señor Jesucristo, también sepas aceptar tu cruz, sepas aceptar tus sufrimientos. Entonces, es justamente la que ella nos va a traer paz a nuestros corazones. Del sufrimiento no va a depender nuestra paz. El sufrimiento es un campo de batalla. La paz yo la voy a conquistar en el campo del sufrimiento, en el campo de guerra que se llama sufrimiento. Pero la paz la vas a conquistar tú. La vas a conquistar tú con tu actitud, que va a ser lo más importante. Y miren, que pone aquí el santo cura de Ars: todas nuestras miserias vienen de que no la amamos. O sea, justamente el temor a no sufrir es lo que nos causa mayor angustia, lo que nos da más sufrimiento. Me da miedo amar, me da miedo ir más allá, me da miedo por tener miedo, y nos vamos estancando. Y vamos viendo una vida mediocre por ese temor. Entonces, el temor de las cruces es quien las aumenta. Entonces, es saber el sufrimiento. Yo no lo tengo que tener miedo. Si Dios me mandó un sufrimiento, es porque Dios primero sabe que yo voy a poder con ese sufrimiento. Dios, que nos aprendamos esto bien, pero bien de memoria, Dios nunca va a mandar una cruz, un sufrimiento mayor a tus fuerzas. Jamás. ¿Vas a caer con ella? Sí. Jesús cayó 3 veces y las 3 veces se levantó. Entonces, Dios te va a mandar cruces, sufrimiento. La cuestión es tu actitud ante la cruz, ante el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cruz, sufrimiento vamos a tener sí o sí. O vamos a sufrir como un pagano o vamos a sufrir como un cristiano. Son 2 caminos y de eso te voy a hablar un poco más adelante. Entonces, nada nos hace tan parecido a Dios como el sufrir. ¿Quieres asemejarte a Dios? ¿Quieres estar cerca de Él? Pues justamente saber, dice en el Evangelio, el que quiera seguirme, cargue con su cruz. O sea, la primera condición para decir, Dios mío, quiero seguirte, carga con tu cruz. ¿Y cuál es tu cruz? Todos bien sabemos, es tu familia, es tu esposo, es tu mujer, son tus hijos. Eso hace parte de tu cruz. El matrimonio es una cruz. La vida religiosa para nosotros también es una cruz. No todo es color de rosa. Dicen, pues estos hermanos religiosos pues se la pasan bomba todo el día. Porque claro, como no tienen que soportar a una mujer o a un hombre todo el día, dale que te pego, discutiendo, pues hombre, pues son felices. No, todos tenemos una cruz, todos tenemos sufrimientos. El matrimonio, la vida religiosa son cruces que nosotros hemos aceptado porque Dios nos ha llamado y nos ha dado la vocación. El matrimonio es una vocación. Ustedes en el matrimonio deben de saber defender su matrimonio, luchar por su matrimonio. Porque el demonio que no tiene familia quiere destruir la tuya. Por eso que quiere destruir tu familia. Por eso cuece lo que cuece, duela lo que duela, amigo mío, la familia yo la defiendo. El principio hombre y mujer yo lo defiendo. Pero es que ahora está de moda otra cosa. Ahora es que dicen que la familia también son otras cosas raras. Amigos, eso no es familia. Entonces, todo eso, mis ideas claras, mis principios claros, y conforme a ello voy a luchar. Sé que mi familia es justamente mi cruz, pero también es la cruz que me va a salvar. Porque yo no puedo salvarme sin ninguna cruz. No hay resurrección si no han haber pasado antes por un calvario. Todos necesitamos pasar por ese calvario. Por lo tanto, bendito Calvario, bendita cruz. Por eso, bendita mi vida religiosa y bendito tu matrimonio. ¿Por qué? Porque son el camino que nos van a llevar al cielo. Son los campos de batallas que Dios te ha puesto y que tú no puedes decir, es que yo no puedo, me rindo, es que ahora sí, bandera blanca, es que aquí yo mira, es que imposible seguir. Es que el hermano, claro, como no conoce a mi esposa, que tiene un humor que cambia, pero vamos, como la luna, o viene el esposo y dice que no conoce a mi marido, que tiene una boca que Jesucristo. No, entonces es lucha y vale la pena luchar. ¿Vas a sufrir? Obvio que vas a sufrir. La salve que dice, estamos en un valle de lágrimas, no estamos en un valle de rosas.
o de flores. Es un valle de lágrimas, es un valle de sufrimientos. Por lo tanto, sufrimiento vamos a tener siempre con nosotros. ¿Y qué va a ser la diferencia del sufrimiento? Tu actitud. Eso es lo que Dios va a valorar. Otra frase que me gustaría que se aprendan. Dios no va a medir tu sufrimiento. Dios no va a ver cuánto sufres, no va a ver el cuánto, sino el cómo sufres, si lo ofreces, si sabes llevar tu cruz. Entonces Dios no te va a preguntar cuánto sufriste, sino el cómo. Lo importante en el sufrimiento no es el cuánto, sino el cómo sepamos sufrir, ser almas realmente que sepan sufrir. Job, miren a Job. Job en el Antiguo Testamento es el mejor acta del sufrimiento que ustedes pueden leer como vida espiritual, vida religiosa. ¿Les gustaría profundizar más sobre el sufrimiento? Les invito a que vayan a las Sagradas Escrituras y busquen el libro de Job. Lean el libro de Job y vayan meditando. No es tan largo, yo creo que vale la pena. A veces uno pierde tanto tiempo en otras cosas que no valen la pena, y por estas cosas que te pueden cambiar tu vida, qué pereza. Ir a buscar la Biblia ya me da pereza, si es que tienes en tu casa, porque hay gente que tiene de todos menos la Biblia. El móvil sí tiene, y el último, pero la Biblia, dos que tres. Entonces es ir a buscar la Sagrada Escritura, leer el libro de Job. Ahí podemos encontrar un tratado lindísimo. Incluso yo tenía aquí también materia, porque sobre sufrimiento hay muchísimo. Nuestro inspirador de nuestra obra, el doctor Plinio Correa Oliveira, tenía unas consideraciones sobre el libro de Job que decía, Dios mío, me encantaría darle todo esto a esta gente, pero es tanta materia que uno dice, ¿por dónde empezar? Entonces, primero partir de lo esencial para luego adentrarse en tantas maravillas. Entonces, seguimos compartiendo pantalla. Y vamos a ver aquí, también continúa diciendo también San Juan María Beneis, el santo cura de Ars. Yo no comprendo cómo un cristiano puede odiar la cruz y sacudirla de sus hombros. ¿No es esto lo mismo que huir de aquel que ha querido ser clavado en ella y en ella morir por nosotros? Las contradicciones nos ponen al pie la cruz y la cruz a la puerta del cielo. Por lo tanto, ¿quieres salvar tu alma? Entonces abraza tu cruz, no renuncies a ellas. Es que no tienes fuerzas, lógicamente, yo también no tengo fuerzas. La fuerza las tiene Dios, por lo tanto, a Dios es quien yo le debo pedir la fuerza. Dios mío, ayúdame a cargar mi cruz, que yo no renuncie a ella. Imagínense que nuestro Señor, en el camino de la cruz, a la primera o a la segunda o a la tercera caída, hubiera dicho no. Amigo míos, yo hasta aquí llegué, yo no puedo seguir cargando la cruz, esto es demasiado para mí, yo ahí no subo ni a palos. No hubiera habido redención. Ni tú ni yo estaríamos hablando de estas maravillas. ¿Por qué? Porque ahí sí hubiera sido un Dios fracasado. Pero Dios no fracasó. Dios triunfó porque supo sufrir, porque supo llevar al Calvario. Entonces, nosotros estamos llamados también a triunfar. No a triunfar como nos enseña Hollywood o como nos enseñan las películas, ese triunfalismo barato, económico y social que nos ponen. No, eso es cuento chino. El verdadero triunfo es aquella alma que sabe cargar con su cruz, el que sabe tener una sonrisa en su fisionomía. Estoy mal, tengo una enfermedad, pero tengo buen ánimo, pero tengo buena actitud. Amigo mío, has triunfado. Enhorabuena, has conquistado el cielo. Dios ama a las personas que saben sufrir. Son las que más se asemejan a Él. Por lo tanto, es una invitación para todos nosotros. Y aquí continuamos. Justamente San Juan María Vianney pone, si nos fuera dado poder pasar 8 días en el cielo, comprenderíamos sin duda el precio de ese minuto de sufrimiento. No hallaríamos cruz bastante pesada, ni prueba suficientemente amarga. La cruz es el don que Dios hace a sus amigos. Es necesario pedir el amor de las cruces y entonces éstas se nos tornarán dulce. Pidamos a Dios entonces el amor a la cruz. Dios mío, ayúdame a amar la cruz. Y ahí tu cruz, tu sufrimiento, vas a ver a dulce, a miel. ¿Por qué? Porque es Dios el que justamente te va a ayudar a llevar tu cruz. Entonces aquí otra cosa que es interesante, bueno, que decía también San Francisco de Sales, que a veces nosotros confundimos a Dios con la buena suerte. Y amo a Dios, ¿por qué? Porque necesito una buena suerte. Y amamos al Dios de las consolaciones. Amo al Dios de las consolaciones, aquel que me consuela. Entonces amo aquellas consolaciones de ese Dios y no amo al Consolador. Una cosa es amar las consolaciones y otras amar al Consolador. A veces nosotros en nuestra vida es así. Le rezo a Dios para que me vaya bien. Si Dios no es cuestión de suerte, es que te has equivocado de religión. La religión católica no es que tu Dios te va a dar suerte. Nuestro Dios es la providencia, es lo que Dios quiera de ti. Es si Dios te pide hoy salud y mañana sufrimiento o mañana enfermedad, aquí estoy, Señor, pero que se haga tu voluntad.
Señor, no soy capaz de tomar este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es que si no, tenemos que volver a la catequesis de primera comunión, a que nos expliquen quién es Dios. Es que Dios no es cuestión de suerte, es que le rezo a la Virgen, le rezo a Dios. ¿Por qué? Porque así voy a tener buena salud, así me va a ir bien, así mi familia va a ser todo un éxito. Te equivocaste de religión, hijo. O tenés mal tu religión o tenés el mal concepto de Dios. Dios es mi Dios providencial, es mi Dios al cual yo le abro mi corazón y Él va a entrar y cuando Él reine me va a mandar lo que Él quiera. Sea sufrimiento, sea enfermedad, sea salud, sea pobreza, sea riqueza, mientras sea para la salvación de mi alma. Suena fuerte y es duro, y es verdad. Y para llegar a esa madurez de pensamiento, ten la marinera para cortar. Incluso aquí, por ejemplo, aquí me atrevo a contar una historia de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, ella contaba en sus memorias, la gran reformadora del Carmelo, hoy fiesta de San Elías, venía Santa Teresa de Jesús y ella va a ir a reformar el Carmelo en España, en el siglo de oro español. Y Santa Teresa de Jesús una vez cuenta que una noche, en pleno invierno, en España, un frío de pelar, que ni le cuento, y venía Santa Teresa, iba en la noche, que iba a fundar un convento, que era una acción buena en la que iba con un grupo de religiosas, de carmelitas, iba caminando en las orillas de un lago, y claro, como era pleno invierno, el lago estaba casi congelado. Y bueno, iba Santa Teresa caminando ahí con las monjas, cuando de repente viene a Santa Teresa de Jesús y la tiran al agua. La tiran al lago casi congelado. Y claro, sale Santa Teresa, casi de hipotermia muriendo, y pregunta, ¿quién me ha tirado? ¿Y saben quién se le apareció? Se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, fui yo el que te tiré. Ahí sí que dijo Santa Teresa, ahora sí, aquí ya no entiendo nada. Y le viene Santa Teresa y le pregunta, Señor, ¿pero por qué has hecho eso? Lícito preguntar. Y viene, ¿saben lo que le respondió nuestro Señor? Nuestro Señor le respondió, porque así trato a mis amigos. Qué respuesta más fuerte. Y Santa Teresa, que era española y que sabe responder y no quedarse calladita, ¿saben lo que le respondió a nuestro Señor? Con razón tienes tan pocos. Y es justamente eso, con razón nuestro Señor y Dios a veces tienen pocos amigos. Porque es que la forma que Dios demuestra su amor es por medio del sufrimiento. Entonces aquí está la respuesta para el título del live que dimos hoy. ¿Es un castigo o no es un castigo de Dios el sufrimiento? La respuesta es no. Es un acto de amor, es un don. Dios a las almas que más ama son a las que más hace sufrir. Dios en esa tierra, cuando estuvo aquí nuestro Señor Jesucristo, solo tuvo una corona y esa corona fue de espinas y Él también la quiere compartir con sus amigos. Y Él no tuvo corona de laurel. ¿Por qué? Porque en las coronas de laurel el viento se la lleva. Una corona de espinas se fija en la frente de cualquiera. Y porque quiere que tengas una corona de espinas. ¿Y por qué? Porque quieres que reines en el cielo. Y por eso aquí también ponía esta frase, si supiéramos lo que es un minuto en el cielo. Si nosotros de esta vida, cuando estemos en la eternidad, nos preguntasen si queríamos volver a la tierra, hacer algo, ¿saben lo que responderíamos? Responderían la gran mayoría, por no decir todos, sufrir un poco más. ¿Por qué? Porque el cielo sería mucho mejor. Las personas que más saben sufrir, que tienen mayor actitud de saber sufrir en esta tierra, son los que van a tener un mejor cielo. ¿Quieres tener un mejor cielo? Invierte en el sufrimiento en esta vida, en el saber sufrir. No es en buscar los sufrimientos, porque los sufrimientos nadie es tonto de andarlos buscando, pues lógicamente nadie es tan menso de ir a buscar sufrimientos. Los que Dios te manda. Nada más y nada menos que de aquellos que Dios te manda, de aquellos he de llevarlos con buena actitud. Y es aquello lo que me va a dar el grado de cielo. Supe sufrir con alegría, con confianza, tu cielo será espléndido. Entonces es justamente el saber sufrir. ¿Por qué? Porque el amor se demuestra el árbol. El árbol no se reconoce por sus flores, sino por sus frutos. Y así es la vida del hombre. La vida del hombre vale no por sus flores, sino por sus frutos. Entonces no es ver las flores se marchitan, en cambio el fruto es aquello que yo puedo dar a otro, que se puede degustar a otro y que puede alimentar a otro. Entonces que nuestra vida sea un fruto, que no sea una flor que hoy el fruto dura más, el fruto puede ayudar a otro. Entonces es justamente tener ese concepto. Ahora, entonces entender el sufrimiento a esa luz de la eternidad. Entonces, aquí antes de seguir compartiendo pantalla, no sé si el hermano Juan Pablo, continuamos, vale.
Continuamos y ponemos aquí entonces una frase. El sufrimiento es labor de artista que Dios hace sobre el mármol de tu alma. Busca oro en tu alma, pero el oro no está en la superficie. Hay que sacarlo con ansias y sudores del fondo de la misma. Entonces, el sufrimiento es una labor de artista que Dios hace sobre el mármol de tu alma. Y es que nuestra alma es como una piedra bruta. Es como el artista a la hora de hacer una escultura. Una escultura, antes de ser una escultura, es una piedra bruta. Y es a punta de cincel y de martillo que aquella piedra bruta va tornando aquella imagen, aquella semejanza que el autor quiere crear, aquella gran obra de arte. Pues lo mismo, Dios justamente forma y da sentido a tu vida, al alma, por medio del sufrimiento. Y por eso también el doctor Plinio Correa Oliveira nos decía una cosa muy bonita. El hombre vale por lo que sufre. ¿Quieres conocer el valor de una persona? Ve lo que ha sufrido. Y por eso el valor de nuestro Señor es infinito. Porque sufrió de una forma, desde que era niño lo querían matar. Desde que era niño no tenía dónde recostar la cabeza y nació en un pesebre. La persecución que tuvo durante toda su vida, las envidias que era causa, cuántas veces antes no lo trataron de matar, murió crucificado, abandonado, ultrajado, insultado, escupido, abofeteado. Y miren cuánto vale, es nada más y nada menos que Dios. Entonces una persona vale por lo que sufre. Nuestra Señora, ¿por qué vale? ¿Cuánto no sufrió al ver ya desde la profecía de Simeón que su hijo va a ser piedra de contradicción? Al saber ya que su corazón iba a ser traspasado por una cruz, por una espada. Ya el sufrimiento anunciando a Nuestra Señora. ¿Y tú tienes todavía el coraje de querer huir del sufrimiento? Del sufrimiento no tenemos que huir. De lo contrario, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Si tú me has mandado esta cruz, bendito y alabado seas. Si yo acepto los bienes, como dice Job, ¿por qué no voy a aceptar los males? Si Dios sabe. Y ¿saben qué bonito? La vez pasada también estaba viendo un documental de cómo se hace el oro. Y el oro, ¿saben cuándo llega a su punto? Cuando lo tienen en el fuego. Como le preguntaron al que hacía el oro cuánto sabían cuando el oro ya estaba más puro así en el fuego. ¿Y saben lo que respondió aquel orfebre, aquel artista? Él dice, cuando yo me veo reflejado en el oro, ahí sé que está en su punto. Y es lo mismo, Dios podría decir lo mismo. Cuando Él se ve reflejado en nuestras vidas, en nuestras almas, ahí somos obra de Dios y ahí nosotros estamos en nuestro mejor punto. Y es entonces con el fuego, y es entonces con el dolor, y es entonces con el sacrificio. Otra historia, si quieren, a modo de conocer lo que es el valor del sufrimiento. Hubo un cardenal español que se llamaba el cardenal Segura, que el cardenal Segura tiene una vida muy interesante, un gran cardenal, del siglo pasado, y viene el cardenal Segura una vez se encontró con Pío XII, y estaba el Papa Pío XII con otro conjunto de cardenales. Y viene un cardenal y le pregunta al Papa Pío XII, viene y le pregunta, ¿su santidad cómo se encuentra? Y viene Pío XII y responde, pues muy bien, gracias a Dios, sin enfermedad, sin dolor, no me puedo quejar. Y claro, y ahí viene, el único que se atrevió a decir algo fue el cardenal Segura. Y así el cardenal Segura, bien español, delante de todos los cardenales, le dijo al Papa, pues sepa su santidad que usted no tiene el don de los predestinados. Aquel silencio y aquel hielo. ¿Y para qué decir más? Nadie dijo nada y mejor sigamos al siguiente tema. Y es que es verdad. Y es que el don de los predestinados es el sufrimiento. ¿Quieres saber si eres predestinado por Dios? Ve si has sufrido y cuánto has sufrido. Y sobre todo cómo has sufrido, que esa es la ventaja del sufrimiento. Y ahí a los años, Pío XII, pasó el tiempo, y Pío XII enfermó, y estaba enfermando cada vez más gravemente. Y ahí viene Pío XII y escribe una carta al cardenal Segura, y ahí le escribe, su eminencia, ahora sí puedo decirle que tengo el don de los predestinados, porque ya estaba enfermo. Entonces es justamente saber, el don de los predestinados es el sufrimiento. Entonces, a nuestra pregunta de la live del día de hoy, si el sufrimiento es un castigo o no es castigo de Dios, a ti no te interesa. Porque si es castigo de Dios, te está castigando porque te ama. Un padre, una madre, ¿por qué va a corregir a su hijo? Hombre, porque lo ama. Si no, menudo padre, menudo madre. Maldito, como dice el Antiguo Testamento, maldito el padre que le ahorra la vara a su hijo, o sea, el que no lo corrige. Entonces, la función del padre es corregir. ¿Y lo corrige por qué? Porque lo odia. Padre, ¿por qué me corriges? ¿Por qué me regañas? ¿Porque me odias? No, porque te amo. Entonces, a veces nosotros no podemos entender el motivo. El por qué sí ya lo estamos entendiendo. Pero bueno, ¿y qué fue lo que desencadenó eso?
que Dios te ama, hijo. Ahora, que si es por castigo tuyo o lo que sea, o porque Dios quiere sacarte un beneficio, o de tu sufrimiento quiere salvar otra alma, a ti no te interesa. Tú simplemente, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces es saber que tu sacrificio, tu dolor es la mejor oración, que es otro punto que quería tocar con ustedes. La mejor forma de rezar es ofrecer tu sufrimiento. Cuando estés en el momento de dolor, ponle intenciones a tu dolor, a tu sufrimiento, a tu cruz. Así como vamos a rezar el rosario, nosotros pedimos por la salud, por no sé qué, por no aquello, no sé cuánto. También cuando sufres, Dios mío, este sufrimiento lo ofrezco por mi conversión, por la salvación de mi alma, por la salvación del alma de mis hijos, de mi marido, de mi esposa, por la conversión de los pecadores. Ofrezcan, sean inteligentes, sepan sacar el mayor provecho al sufrimiento. Dios, si les manda el sufrimiento, le pueden sacar a ustedes un provecho grandísimo. E incluso ustedes y nosotros nos podemos unir al mismo al sacrificio de la cruz. Ustedes ven aquel bonito gesto de la misa, y sobre todo aquellas misas cuando son bien bonitas, solemnes, y no son aquellos espantapájaros a veces de misas que nos quieren presentar, sino una misa bien llevada, una misa celebrada dignamente, porque a misa, no vamos a pasarla bien, ni a pasar la bomba. Para eso voy a un circo, si para reírme voy a un circo, voy a la misa a estar con Dios. Entonces, cuando tenemos una misa bien celebrada, bien solemne, y vemos, fijémonos, cuando el Padre, a la hora de justamente de presentar la ofrenda, en el cáliz, cuando está sirviendo el vino en el cáliz, si ustedes se fijan, siempre echa una gotita de agua, un poquito de agua. Y eso que tiene una simbología enorme. ¿Por qué? Porque en el cáliz es el símbolo justamente del sufrimiento, de la sangre de nuestro Señor, de ese vino que se va a transformar en el cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y esa gotita de agua cuál es? Tu sufrimiento, el sufrimiento nuestro, que lo unimos al sufrimiento de Cristo. Miren qué bonito y cuánta simbología en la misa. Y a veces viendo el reloj, o viendo el celular, que si me mandan un mensaje, o que si me tengo que ir, o que si ya me estoy asando de calor. Amigo mío, que estamos en misa. Deberías de aprovechar ese momento del ofertorio para, en ese momento, tú ofrecer tu dolor, tu sacrificio. Será tu enfermedad, será tu mal económico, será lo que Dios te haya mandado o lo que Dios haya mandado permitido para otra persona. Sea lo que sea, aprovechar ese momento, tenerlo bien claro y decir, Dios mío, uno mi sufrimiento al tuyo, para que lo divinices, porque Dios divinizó el dolor. Es grandioso por eso el sufrimiento, porque Dios amó tanto el dolor que lo elevó a la categoría de divinizarlo. ¿Por qué? Porque Él fue el medio que Él utilizó para salvarnos, que bastaba solo una gota de sangre, que bastaba solo la voluntad de nuestro Señor para salvarte y para salvarnos a toda la humanidad de todos los tiempos, de todos los siglos. Pero sin Él, en cambio, en vez de una gota de sangre, Él quiso derramarlo todo. Por eso fue un amor exagerado, un amor de locos, como dice San Pablo. Entonces es por eso, al sufrimiento, al dolor, sacarle provecho. Continuamos compartiendo pantalla. Y aquí que puse una moraleja a modo de oración que me pareció fascinante y la quería compartir con ustedes. Si nunca estuvieras en la tormenta, ¿cómo sabrías que soy tu refugio? Entonces, tengo así varias frases que me gustaría la voy a ir compartiendo con ustedes y vayámoslas pensando como nuestro Señor Jesucristo hablándote a ti ahora que estás ahí en tu casa, en tu familia, estás solo o acompañado, pero aunque estés acompañado, encerrarte en el silencio de tu alma, imaginarte a nuestro Señor Jesucristo, que hoy te habla y te pregunta lo siguiente, o más bien te afirma lo siguiente: si nunca estuvieras en la tormenta, ¿cómo sabrías que yo soy tu refugio? Si nunca estuvieras triste, ¿cómo podrías sentir mi consuelo? Si nunca cometieras un error, ¿cómo reconocerías mi perdón? Si tú supieras todo, ¿cómo sabrías que yo soy tu maestro? Si tú nunca tuvieras problemas, ¿cómo sabrías que yo soy tu amigo? Si tú nunca te hubieras sentido rechazado, ¿cómo entenderías mi redención? Si tú nunca hubieras sufrido, ¿cómo entenderías mi dolor? Miren qué oración tan interesante, tan bonita, que podemos sacar tanta moraleja, tanto entendimiento. Y otra frase y otra cosa que quería compartir con ustedes es que Dios no te va a exigir el éxito de tu vida. Dios no te va a exigir por el éxito, te va a exigir por tu deber, por lo que tuviste que haber hecho. El éxito es que no depende de ti. El éxito puede ser que los alcances y no los alcances. Dios no te va a pedir si tuviste ese éxito o no. Él te va a pedir tu deber. Entonces, tener eso bien claro. Dios mío, es verdad que con mi familia me ha ido mal, tuve un mal momento,
pero mi deber lo estoy cumpliendo porque sigo luchando. Entonces, no es ver el pasado, no es ver que pensar es que mi familia tenía que ser la familia perfecta o tenía que tener yo el trabajo perfecto. No, 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 no. No, 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 no es el éxito lo que Dios, es el deber y la actitud que nosotros tengamos ante eso. ¿Me equivoqué? Sí, pero Dios permitió que te equivocaras. ¿Para qué? Como dice aquí, si no te hubieras equivocado, ¿cómo te hubiera perdonado Dios? ¿Cómo hubieras reconocido que Dios es perdón si nunca te hubieras equivocado? Miren qué bonito. Dios nos permite que suframos. ¿Para qué? Para que también nosotros entendamos su dolor. Porque si nosotros nunca hubiéramos sufrido, ¿cómo entenderíamos el dolor de Cristo en la cruz? O el dolor de María Santísima al pie de la cruz. Es que sería imposible de entender. Entonces, a veces nosotros pedimos sabiduría y Dios nos da problemas para resolver. Pedimos fuerzas y Dios nos da obstáculos para sobrepasar. Pedimos amor y Dios nos da personas con problemas a las que podamos ayudar. Entonces, ahí está, son campos de batalla. ¿Quieres fuerzas? Aquí están las fuerzas. ¿Para qué? Para que la practiques cuando la necesites. Continuamos compartiendo pantalla. Y aquí viene una parte interesante, que a partir de aquí vamos a ver que hay dos formas de respuesta ante el sufrimiento. En el mundo está lleno de cruces, desgraciadamente infructuosas, como fue la del mal ladrón. Quiere el Señor que nuestros sufrimientos no sean estériles. Quiera el Señor que nuestros sufrimientos no sean estériles. Vamos a ver. En el Calvario, al lado de nuestro Señor Jesucristo, habían dos cruces. Una del buen ladrón y otra del mal ladrón. Ambas son cruces. Ambas son un tormento. Ambas condenan a la muerte. Ambas tienen dolor. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. El buen ladrón abrazó su cruz y se salvó. El mal ladrón replicó de la cruz, blasfemó y se condenó. Ante el sufrimiento nosotros también es recordar, me viene un sufrimiento, un dolor, algo que yo no entiendo, tengo dos opciones. O morir y vivir el resto de vida que tengamos para morir como el buen ladrón, o vivir el resto de vida que tengamos y el final de nuestra vida como condenados. El camino lo eliges tú. El sufrimiento, todos ya dijimos todos los tenemos. Incluso en Brasil hay una secta que se llama Pare de Sufrir, que también yo creo que ha venido aquí a América Latina. Y entonces ese nombre es pura propaganda. Es que es pura propaganda y una mentira tremenda ese Pare de Sufrir. Es que, ¿cómo que pare de sufrir? El sufrimiento lo vamos a tener todos los días de nuestra vida. El sufrimiento hace parte del hombre, hace parte de nuestra vida cotidiana. En todo caso, la religión católica no me va a decir pare de sufrir. Me va a decir aprende a sufrir. Eso sí, aprender a sufrir, pero parar de sufrir, que no me venga ninguna secta a estarme queriendo engañarnos para sacarnos solo el dinero. No, 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 no. Y confundir las mentes. No, no, no. Es aprender a sufrir. No es parar de sufrir, sino es aprender a sufrir. Ante una cruz, por eso, ante una cruz, un sufrimiento, o soy como el buen ladrón o soy como el mal ladrón. ¿Eso va a depender de Dios? No. ¿Va a depender de mi esposa, de mis hijos? No. Va a depender de ti, del camino que tú quieras usar. Morir como el buen ladrón o vivir el resto de tu vida y también morir como el mal ladrón, condenado. Entonces, tener eso bien claro es justamente sacar provecho a la vida, al sufrimiento. Continuamos compartiendo pantalla. Y que nuestras cruces sean semejantes a la del buen ladrón, que lo salvó, y que parezcan más a la cruz de Jesús y nos hagan semejante a él. O sea, quien salvó al buen ladrón fue su cruz. ¿Por qué? Porque supo reconocer a Dios en el sufrimiento, en el dolor. Y aquí vemos algo tan bonito que una vez también en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, hay una frase que es muy bonita y dice, casi perdí la voz de tanto gritarte. Y es que Dios, el sufrimiento y el dolor son como la megafonía de Dios para decir, estoy aquí, ponme atención. Porque cuando vamos bien, desgraciadamente, fácil nos olvidamos de Dios, en la abundancia. Ejemplo, nuestro Señor curando a los 10 leprosos. De los 10, solo uno le fue a agradecer. Los 10 fueron a pedirle porque estaban enfermos. Ya todos sanados, solo uno le fue a agradecer. Y es más fácil olvidarse a Dios en la aventura que en la desventura. En la desventura, hombre, dependemos más de Dios, porque Dios mío, es que yo ya no tengo fuerza. Ah, te acordaste de Dios, amigo mío. Entonces es un símbolo, es un sacramento casi, como decían los medievales, que el sufrimiento es casi como un octavo sacramento. ¿Por qué? Porque me lleva a Dios. Entonces es saber sufrir, el saber que por mi cruz o me condeno o me salvo.
por mi sufrimiento o me condeno o me salvo. O sea, no es que el sufrimiento sea malo, sea bueno. Va a ser bueno si sé sufrir. Va a ser malo pues si me vas a saber condenar. Continuamos compartiendo pantalla. El pagano, el incrédulo, al sufrir, no sabe sino hacer rechinar los dientes. Sufre también el hombre de fe, pero no con un fatalismo ciego, sino con plena conciencia. Ni el cristianismo puede extirpar la miseria, el sufrimiento, pero por lo menos sabe comprender lo que quiere Dios por su medio. Y es justamente lo que volvemos a decir, que nuestra fe católica no nos va a extirpar la miseria y el sufrimiento, porque eso nadie puede. Es algo que pase, como vimos al inicio, fruto del pecado original. Pero sí, lo que nos va a enseñar nuestra catolicidad, nuestro amor a la cruz, nuestro amor a María Santísima, es saber comprender lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Tu salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu salvación. Dios mío, ¿por qué me han mandado esto? Porque es el camino que Dios ha escogido, porque sabe que por medio de eso va a poder salvarte. Si tú sabes aceptar eso. Entonces es tener claro, tener bien el concepto de sufrimiento. Del sufrimiento no he de huir, sino con la frente erguida saberlo enfrentar y saber todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso también Monseñor Juan, nuestro fundador, muchas veces nos repetía, no hay que decirle a Dios que es grande el problema, sino más bien es decirle al problema que es grande es Dios. Miren qué bonito es eso, aprendamos eso. Entonces no ir a Dios, decirle Dios mío, el dolor, el sufrimiento, qué grande. No. Al sufrimiento, al dolor, decirle qué grande es tu Dios. Y que tu Dios también sufrió. Y que tu Dios también padeció. Te redimió y murió en la cruz. Entonces, estar dispuestos, Dios mío, lo que quieras de mí. Mientras sea para la salvación de mi alma, lo que quieras de mí. Continuamos compartiendo pantalla. Esta frase es de San Luis María Griñón de Montfort. Dice San Luis: padecer mucho y mal es sufrir como los condenados. Miren qué fuerte. Padecer mucho y mal, o sea, mal sufrir, es sufrir como los condenados. Padecer mucho y con brío por una causa mala es padecer como mártir del diablo. Sufrir poco o mucho, pero sufrirlo por Dios, es sufrir como santo. Entonces aquí San Luis María Griñón de Montfort nos enseña casi que 3 sufrimientos. Uno es aquel sufrimiento de los condenados. Padecen mucho y no saben sufrir. Y simplemente replican, y simplemente se quejan, y simplemente Dios no existe. Y si Dios existiese, y si para qué esto, mueren condenados. Primer tipo. San Luis manda aquí otro, dice otro. Padecer mucho con brío por causa mala es ser un mártir del diablo. Que es el primer sufrimiento que se recuerdan que dije en la introducción. Que es aquel sufrimiento porque tú quieres sufrir. Hay sufrimientos que es porque tú te estás ahogando en un vaso de agua. Es que te estás ahogando en un vaso de agua. Y muchos sufrimientos son a causa de tu egoísmo. Porque no eres capaz de perdonar. Porque no eres capaz de olvidar. Porque no eres capaz. Y te ahogas en un vaso de agua y tu vida infeliz. Y vives como un mártir del diablo. ¿Por qué? Por causa del sufrimiento ese que sí es culpable. O sea, que sí depende de ti. Entonces, ¿ese sufrimiento te lo va a curar el tiempo? No, ese sufrimiento no te lo cura el tiempo. Porque es a vivir amargado hasta que te vayas a la tumba. Ese sufrimiento te lo va a tener fin con tu acto de voluntad cuando digas perdono. Y si me viene el remordimiento y vuelvo a tener ese resentimiento, perdono. Es tener siempre esa actitud. Aquellos sufrimientos que dependen de nosotros, librarnos de eso. El pasado es que no lo podemos cambiar. El pasado no lo podemos cambiar. Perdonar, perdonemos siempre. Y la actitud católica del perdón es perdonar y olvidar. Porque aquello perdono pero no olvido es pagano. Perdón católico, perdono y olvido. Entonces, imagínense que Dios nos tratara así. Te perdono, pero siempre así con el rayo en la mano, se lo descargo a la primera. No, Dios no es así. Dios es amor. Entonces nosotros también debemos de ser amor, es decir, perdonar. Y luego el tercero, sufrir poco, mucho, pero sufrirlo por Dios. ¿Sufro mucho en esta vida? A Job, como Job en el Antiguo Testamento, sabré sufrir, lo ofrezco, Señor. Eso te va a comprar el cielo, te vas a ganar el cielo. Y como decía antes, si un alma quisiese volver después de esta vida, quisiera volver a la tierra, sería para sufrir. Es increíble, pero es que es para sufrir. ¿Por qué? Y todo el mundo se queda, ¿y este qué está diciendo? Sí, porque tendré un cielo mejor. Sí, aquí estamos todos de paso, la vida es como un humo, pasa. Miren, nuestros padres, nuestros antepasados, hace 200, 500 años, ¿quién se recuerda de esa gente? Absolutamente nadie. En cambio, Dios, estamos llamados nosotros al heroísmo, a ser héroes ante Dios, no ante los hombres. Es justamente tu público,
no son la gente, tu público es Dios, son los ángeles, es la eternidad. Es ver en el alma tuya y en el alma de los otros, ver semillas de eternidad. Son semillas de eternidad. Yo veo a otra persona que me cae mal, que le tengo cierto rencor, veo una semilla de eternidad que se puede salvar. Imagen y semejanza de Dios. Porque si no, es que me voy a atormentar toda mi vida y voy a seguir sufriendo. Entonces, tener eso bien claro. Continuamos compartiendo pantalla. Y pone aquí una foto muy bonita. Es un Cristo portugués que le tenemos mucha devoción y creo que vale muchísimo, bueno, la pena que lo admiren, porque la verdad es que es súper bonito. Aquí puse ahora una frase de Santo Tomás de Kempis. Dice San Tomás de Kempis. Perdón, no es santo, Tomás de Kempis. Cristo quiso padecer y ser despreciado. ¿Y tú te atreves a quejarte de alguna cosa? Cristo tuvo adversarios y murmuradores. ¿Y tú quieres tener a todos por amigos? ¿Con qué se coronará tu paciencia sin ninguna adversidad? Si no quieres sufrir, ¿cómo serás amigo de Cristo? Sufre con Cristo y por Cristo, si quieres reinar con Cristo. Mire qué bonito. Miren qué bonita meditación. Sufre con Cristo y por Cristo, si quieres reinar con Cristo. ¿Quieres ir al cielo? Entonces sufre como Cristo. Sufre con Cristo. Entonces el camino al cielo, ¿cómo lo conquisto? Por medio del sufrimiento, por medio del dolor. La llave para ir al cielo tiene forma de cruz. La llave para entrar en el cielo tiene forma de cruz, por medio de tu sufrimiento. Nadie puede entrar en el cielo sin haber sabido sufrir en esa tierra. Entonces, sepamos encontrar el sentido del sufrimiento, del dolor, y verlo todo desde este punto de vista. Uno puede decir, qué bonito punto de vista, no lo había visto. Es que no es el punto también de vista, es la verdad. Es como tenemos que ver las cosas como son, desde el punto de vista sobrenatural. Es que no hay otro. No hay otro, es el único punto que podemos ver el sufrimiento, el dolor. Es que si no, es incomprensible. Es que si no, viviríamos como unos animales salvajes. Si no es viendo el sufrimiento como eso, la vida no tendría sentido. El sufrimiento no tendría sentido. Si nosotros no vemos esto con estos ojos, no tiene sentido el sufrimiento y no tiene sentido la vida. Solo de esta forma de ver es cuando vamos a encontrar, ahora entiendo. Ahora entiendo, ahora entiendo. Ahora amo y ahora quiero sufrir por Cristo. Que Dios me ayude con mi cruz. Entonces, qué bonito que nosotros, después de toda esta charla que estamos haciendo con ustedes, también saquen sus conclusiones. Vean la mano de Dios en su historia, en mi historia. Ve aquel sufrimiento, aquel dolor, aquella enfermedad, cómo me acercó más a Dios. Porque es matemático. Si Dios te ha mandado una enfermedad, un sufrimiento, estudia, ve qué es el camino que Dios ha usado para que estés oyendo eso. Porque si no, quizás no estarías aquí sentado en tu casa oyendo eso, hoy no estaría hablando aquí eso. Porque todos estamos llamados al sufrimiento. Y el sufrimiento es un don, no es un castigo. ¿Puede ser que sea un castigo de Dios? No me interesa. Yo cumplo la voluntad de Dios. Hermano, aquello que cuando un antepasado comete pecados, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es... Primero, que no es así. Y segundo, si fuese así, mientras sea la voluntad de Dios, es para salvar mi alma. Y que yo puedo aplicar mi sufrimiento para salvar otras almas. Miren qué bonito. Santa Teresita del Niño Jesús murió justamente también un alma en holocausto. Ella se ofreció. Ofrezco mi vida por otras personas. Ofrezco mi sufrimiento por otras personas. Y eso se puede hacer. Por eso les pedimos a las personas que están enfermas, cuando vamos a darle la unción de los enfermos, pedirle, reza por mí. Cuando estés en el mayor dolor, por favor, recuérdate de mí. ¿Por qué? Porque es la mejor oración. Y Dios, aquella alma, viendo cómo sufre y cómo está rezando por otra persona, creen que el corazón de Dios no se conmueve. Entonces, Dios mío, estoy sufriendo, ofrézcanlo. Por eso también les pedimos a las personas que nos están acompañando aquí y que están sufriendo algo, por favor recuérdense de nosotros, de los heraldos, ofrezcan ese sacrificio por nosotros, porque es una oración, es el mejor regalo que nos pueden dar, es el mejor don. Y nosotros también, cuando tengamos un problema, un sacrificio o un dolor, les prometemos, por todas aquellas personas que nos acompañaron en la charla de aquel día del sufrimiento, por aquellas también vamos a ofrecerlas por su salvación. Entonces, tener ese mutuo acuerdo, que ustedes por nosotros ofrecen su sufrimiento y nosotros por ustedes lo vamos a hacer. Y ahí va a ser un pacto de amor. Continuamos compartiendo pantalla. No hay leña mejor para encender y conservar el fuego de amor a Dios como el madero de la cruz. Es decir, amarle en medio de los sufrimientos. Entonces, el mejor elemento para hacer crecer el fuego es justamente la madera. En el amor, el mejor elemento para crecer el amor
justamente el fuego del amor, es la leña de la cruz, del sufrimiento. Y eso es algo de San Ignacio de Loyola, que me pareció también súper extraordinario y justamente también lo queríamos pues compartir con ustedes. Entonces no huyamos de los sufrimientos, no huyamos ante el dolor. También es que no lo vamos a buscar y vamos a ser masoquistas y a buscar dolor. Eso ahí estar mal ya de la cabeza, ¿no? Pero aquello que Dios te lo permite y te manda esas sí son tus cruces. Entonces no hay que ir a buscarlas, que las tienes en tu misma casa. Tu esposo, tu mujer y tus hijos son tu cruz, al mismo tiempo son tu bendición. Pero muchas veces, también para mí el hermano Juan Andrés a veces es mi mejor amigo, es mi gran hermano, pero a veces es mi cruz. Y qué pesada la cruz, por cierto. Pero aquí estamos y nos llevamos súper bien, ¿no, hermano Juan Andrés? Y es así, pues, y todos tenemos eso, es ver en el otro mi medio de santificación. El hermano de Juan Andrés, mi medio de santificación. Él me santifica, yo también. Cuando me pongo y él ya sabe, ¿no? Y tenemos este medio de santificarnos los ambos. Lo mismo ustedes en sus familias, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos. Es lo mismo. La comunidad, vivir en comunidad, tanto nosotros como religiosos, ustedes como familia, tienen su cruz. Entonces es justamente saber sufrir, aprender a sufrir. No pare de sufrir como aquella secta, sino aprenda a sufrir. Compartimos pantalla. ¿Cómo afrontar el sufrimiento? Ya para ir terminando también el tema. 3 consejos. Un primero, nuestro Señor dice en el Evangelio, dice San Juan en el Evangelio: en el mundo habréis de sufrir, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Primer remedio, por lo tanto, es la confianza. En el mundo hemos de sufrir, ya lo advierte nuestro Señor. Estas son palabras de Jesús cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra y todavía continúa por medio de la Eucaristía. En el mundo habréis de sufrir, o sea, no hay por dónde. Aquí no pone a excepción de fulano de tal. No, todos incluidos. Incluso hay una santa que en un sueño místico, ella que se quejaba mucho, después fue santa, pero antes de ser santa se quejaba de su cruz, que no aguantaba más, que no podía más, que esto para qué, que no sé cuánto, y ahí en un sueño nuestro Señor se le aparece, y se le aparece y le muestra un valle de cruces, y dice, bueno, si tanto te quejas de tu cruz, mira, aquí hay cruces de todos los colores, tamaños, sabores habidos por haber, tú ve probando cuál es la que más, con la que mejor te lleva y te sientes más cómoda. Vale, entonces ahí la santa ahí fue viendo, esta tiene muy pesada, esta muy incómoda, aquí el dedo meñique se me queda un poco flojo, hasta que, esta me cae muy bien. Y nuestro Señor le dice, ve el nombre que tiene abajo, y tenía su nombre. Por tanto, la cruz está hecha a nuestra medida. Si Dios te ha mandado un sufrimiento, un dolor, es porque sabe que está hecho a tu medida. Nunca te va a mandar un sufrimiento, un dolor que te desespere, jamás, porque ahí sí sería un mal Dios. Pero Dios, como es amor, por medio de ese sufrimiento, primero porque te ama, porque es la forma que Él quiere, compartir su cruz. A la Santa Teresa, con razón tiene tan pocos, pero es la forma de Él mostrar su amor. ¿Lo entendemos? No, pero ahí entendemos el Evangelio, que sus caminos y no son los nuestros. Entonces es saber eso. Entonces confianza. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces justamente Jesús venció el sufrimiento, sufrió el dolor. Otro consejo nos lo va a decir Mateo en el Evangelio, que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Almas eucarísticas, el pan de los fuertes, al que llamamos a Jesús sacramentado. ¿Por qué el pan de los fuertes? Porque somos débiles y no tenemos fuerzas. ¿Y cómo voy a tener fuerzas? Con la Eucaristía. Sean almas devotas a Jesús sacramentado. Adórenlo, ámenlo, comulguen con amor, con deseo. Y van a tener fuerzas. Es el pan de los fuertes. Entonces, venid a mí los que estáis cansados, agobiados y olivados. Estás en un momento desesperado que ya ni pelos tenés porque ya estás calvo de tanto arrancártelo. Ve a Jesús sacramentado, arrodíllate delante de Él. Ve a conversar con Él, que te ayude. Segurísimo que te va a ayudar. Tercer consejo, lo vamos a ver, palabras de nuestro Señor a Santa Margarita de Cortona. Le decía Jesús a Santa Margarita, tú me buscas, pero yo, tenlo bien entendido, te busco a ti más que tú a mí. Tus temores son los que te impiden avanzar en el amor divino. Por lo tanto, certeza de sentirnos amados. Nunca perdamos la confianza en el amor a Dios. Dios nos ama y nos ama a un precio de dolor, de sufrimiento y de cruz. Por lo tanto, nunca duden del amor a Dios. Nunca. Es la mayor ingratitud que podemos hacerle a Dios. Lo que más le duele, incluso más que nuestros pecados, es cuando dudamos de su amor. Nunca dudemos de su amor. Nunca dudemos de nuestro Dios, de nuestro buen Dios que murió por nosotros. He ahí entonces 3 consejos. Confianza, ir a Dios
y certeza de sentirse amado, sentir que Dios quiere mi felicidad, pero más que la felicidad en la tierra, Dios me quiere feliz en el cielo, porque allá es eterno, aquí estamos de paso. ¿Dios te quiere feliz en esta tierra? Sí, pero sobre todo te quiere feliz en la eternidad. ¿Y cómo te va a hacer feliz en la eternidad? Por medio del campo de batalla que se llama sufrimiento, se llama dolor, se llama padecimiento. Entonces, tener eso claro. Y luego aquí, vivir de fe. Dice aquí, mirar todas las cosas como la ve el mismo Dios. Considerar honores, oprobios, pobreza y riquezas, placeres y sufrimientos, no a la luz de nuestra pobre razón, sino de las falsas máximas del mundo, sino a la luz infalible de la verdad que nos hace ver y juzgar todas las cosas como las ve y las juzga el mismo Dios. Entonces, ver todas las cosas desde Dios y no el happy end, el final feliz que nos quiere presentar Hollywood. Ese final feliz y vivieron feliz para siempre. No, en esta tierra vivir feliz para siempre. Sí, si sabes sufrir. ¿Cuánta gente aquí no lo hemos dicho? Casos de gente, deportistas, cantantes, millonarios que se terminan suicidando, terminan alcoholizados, drogadictos. ¿Por qué? Por ese happy end, porque pensaron que el final feliz era justamente el placer, y ese no es el final feliz. El final feliz es el de Jesucristo, el que supo morir en la cruz, el de Santa Juana de Arco, que muriendo condenada y todo, pero murió defendiendo la verdad. Y hoy en día, Santa Juana de Arco. Ese es el happy end, no el que te presentan las películas ni Hollywood, ni la que te presentan las falsas, las redes sociales y te quieren presentar todo ese mundo materialista y ese mundo de ese monstruo con piernas de barro, porque es un monstruo, porque hoy en día nos quieren vender la felicidad. La felicidad no se vende ni se compra, no va a depender de lo que tengas, sino de lo que eres, ni del último iPhone que va a salir el próximo mes, ni de lo que vaya a venir, sino tu felicidad va a depender de lo que eres, de los sacramentos, del perdón, de la reconciliación en el sacramento de la confesión, de la Eucaristía, del saber sufrir, de ofrecer tu sufrimiento, de sacarle provecho a tu cruz. Y aquí terminamos ya con una meditación, lo que le dijo Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego: Hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí, yo que soy tu madre? Entonces, estás en un momento de desesperación, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo actuar. Recordarte de esta pequeña pregunta que la Virgen le hizo a San Juan Diego. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Acordaos, oh piadosísima Virgen María, dice San Bernardo, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando vuestra asistencia, se haya sido abandonado por vos. Nadie en historia de la humanidad, en los 20 siglos de historia que llevamos, 21 siglos de historia, alguien va a decir, yo le recé a la Virgen y ella no me oyó. Nadie, absolutamente nadie. Y si no, les desafío, invoquen a María Estrella del Mar, invoquen a María Santísima en los momentos de aflicción. Ella, como buena madre, sabrá justamente derramarnos las gracias. El milagro lo hace Dios por medio de María. La boda de Caná, no había llegado la hora de Jesús, pero sin embargo adelantó la hora por su madre. Puede ser que todavía no haya llegado nuestra hora, pero si le rezamos a María, puede adelantar la hora. Madre mía, adelanta mi hora con tu gracia, con tu misericordia, para que me ayude. Entonces, el mejor camino para alcanzar el cielo, María Santísima. El mejor camino también para saber llevar mis sufrimientos, María Santísima. Y yo creo que, bueno, por aquí, porque el tiempo también nos dice, hasta aquí llegamos. No sé si entonces el hermano Juan Pablo, a modo de conclusión, quiere compartir ideas, preguntas, sugerencias, comentarios, quejas, observaciones. Bueno, hermano Armando, gracias a Dios, la gente está muy agradecida con la charla. Más que todo están dando testimonios. Preguntas no hay muchas, pero Guillermo nos pregunta, ¿y el sufrimiento del ayuno y de renunciar a nosotros mismos, en qué nos ayuda? Sí, primero el ayuno no es, o sea, visto así más bien es un medio que nos ayuda a alcanzar una gracia y sobre todo también dominarse a sí mismo. Entonces el ayuno es no verlo como un sufrimiento, más bien como un medio para alcanzar una gracia, un favor, alcanzar un cambio de vida, alcanzar un don que necesito, alcanzar el dominio de mí mismo. Entonces, y también saber hacer ayunos y penitencias, porque recuerdo que cuando Nuestra Señora de Fátima le apareció a los 3 pastorcitos,
la Virgen les pidió penitencia y los niños empezaron a hacer penitencias, pero a veces eran penitencias muy fuertes. Y la Virgen en una aparición siguiente les tuvo que decir que disminuyeran la intensidad de la penitencia. Por lo tanto, nuestras penitencias y nuestros ayunos no pueden ir allá más de la razón y no pueden ir más allá de poner nuestra salud en peligro. No, eso ya no es penitencia. Entonces es saber que una penitencia es ordenada, tiene su punto de equilibrio. Entonces, primer punto. Segundo punto, más que verlo como un sufrimiento, es un medio para alcanzar una gracia, una mortificación que es necesario. La Virgen Fátima pedía hacer sacrificio, hacer penitencia. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo era? Que nos ayuda el ayuno y renunciar a nosotros mismos. El renunciar a nosotros mismos. El renunciar a nosotros mismos es algo que necesitamos. Incluso el doctor Pino Correa Oliveira también decía una frase muy bonita. Él decía, el amor propio se mide por el horror al sufrimiento. Y yo cuando leí, pues no sé si decirlo porque si no la gente no va a entender, pero si Dios me lo recordó ahora, el Espíritu Santo me lo recordó, es porque de algo creo que podrá servir. Y es que nosotros a veces tenemos tanto amor propio que le tenemos horror al sufrimiento. Y ahí podemos medir cuánto tenemos amor propio. En cuanto más horror le tengo al sufrimiento, el amor propio mal concebido, el sobreestimarme y el querer, no, es saber, si Dios quiere algo de mí, pues se lo voy a dar y se lo voy a dar bonito, sin quejarme. No gastar nuestras fuerzas en quejarme, sino en sufrir con paciencia. No desgastemos nuestras fuerzas en quejarnos, porque el sufrimiento con o sin queja, amigo mío, lo vamos a tener. Pero si entonces esa energía, en vez de darla a la queja, la doy a tener paciencia, a saber llevar mi sufrimiento. Porque tanto se puede ser héroe, tanto en el campo de batalla como en el lecho de una cama. El mismo heroísmo se necesita, la misma fuerza de voluntad en la grande batalla como un enfermo en el lecho de su cama. Cuánta gente posternada en cama que no se puede levantar desde hace años, que tiene una enfermedad, esa gente, sabiendo sufrir, son héroes. Y esa gente va a tener un cielo mejor que el de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque han sido héroes. Y porque nosotros quizás en una circunstancia así estaríamos renegando, estaríamos blasfemando, estaríamos quién sabe Dios haciendo qué cosas o pensando qué cosas. Esos son héroes, esa gente de decir, Dios mío, recen por mí. Pedirle a esa gente justamente, ofrezcan esos sacrificios por nosotros. ¿Otra pregunta? Giselle nos dice, yo pienso que hay sufrimientos que son las consecuencias de nuestros pecados. ¿Estoy equivocada? Efectivamente, es lo que decíamos en la introducción. Hay sufrimientos que son consecuencias de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestro egoísmo. Por ejemplo, el no perdonar es una consecuencia de tu egoísmo. El seguir sufriendo por un mal del pasado es fruto de nuestro egoísmo. No perdono porque como soy egoísta y me creo que aquello yo no me lo merecía y no puede ser que me lo hayan hecho a mí y justamente mi esposo o mi mujer o mis hijos que no se los perdono. Es egoísmo, es perdonar, olvidar y perdonar y no seguir dudando justamente cuando nos piden perdón. ¿Puede ser que la persona se equivoque nuevamente? Puede ser. Pero mi obligación es perdonar, es mi obligación como cristiano, como católico, como hijo de Dios, saber perdonar y amar. Y justamente rezar para no volver a caer en tentación. Todos estamos sujetos al pecado. Y yo creo que por aquí vamos terminando, ¿no, hermano Juan Pablo? Yo creo que sí, por vale. ahora sí. Bueno, pues un gusto haber estado con ustedes. Recuerda darle like al vídeo, de compartirlo, de rezar por nosotros. Nada, despedirnos de ustedes, recen por nosotros. ¿Qué? La consagración a la Virgen también, recuérdense, los que no han hecho la consagración. ¿Algo más? Vale. Pues recen por nosotros. Terminamos pues agradeciendo a Nuestra Señora, pues la gracia de haber estado aquí todos juntos, agradeciendo al Espíritu Santo pues sus dones, para que nos siga pues derramando sus dones y podamos alcanzar la santidad y la salvación de nuestras almas y nos ayude a encontrar el sentido y el aprovechar nuestras cruces y sufrimientos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.